su presencia en este espacio de exposición de arte, de cultura, de historia, homenajeando a nuestro escritor de 100 años de... Bueno, se cumplen los 100 años de su nacimiento, de Frantz Fanon. Por favor, Raúl España, decano de la facultad, nos va a impartir palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas los presentes. Me es muy grato, en mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, inaugurar este evento, además por la importancia que tiene de haber articulado tanto a la carrera de artes como a la carrera de sociología en este homenaje a Frantz Fanon, que es una de las figuras más destacadas e influyentes del siglo XX en las ciencias sociales, pero también en el campo de la filosofía política, de la psicología social, ¿no es cierto? Es importante poner de relieve los aportes de Fanon en la crítica al colonialismo, no solo como un sistema político y económico de dominación, sino como un proceso que destruye la identidad y la subjetividad de los pueblos colonizados. Fanon nos ha mostrado, ¿no es cierto?, en sus obras, cómo la colonización produce alienación, racismo y violencia estructural que se interioriza en las personas. Y en ese sentido también ha aportado con sus estudios sobre la psicología del colonizado, ¿no es cierto?, explicando cómo las personas colonizadas adoptan patrones culturales y lingüísticos del colonizador para buscar aceptación, lo que genera conflictos internos, sentimientos de inferioridad. Pero también nos ha mostrado que este proceso de descolonización es un proceso costoso, ¿no es cierto?, que implica la lucha permanente de los pueblos colonizados, que, ¿no es cierto?, tienen que resistir la violencia estructural, ¿no es cierto?, y generar procesos de liberación propios tanto en África, Asia y América Latina, ¿no es cierto? Bueno, es importante también cómo el pensamiento de Fanon ha inspirado corrientes como los estudios postcoloniales y decoloniales, ha inspirado movimientos de liberación de los afrodescendientes, del Black Power en Estados Unidos, los debates sobre identidad cultural, racismo y resistencia, tanto en el campo de la sociología como la antropología. Y en ese sentido es importante destacar la vigencia del pensamiento de Fanon para analizar el racismo estructural, las desigualdades globales, también fenómenos presentes hoy día como las migraciones y la diáspora, y obviamente todavía las luchas decoloniales y la búsqueda de modelos sociales más justos e incluyentes. En resumen, en síntesis, podemos decir que la importancia de Frantz Fanon en las ciencias sociales radica en haber mostrado cómo el colonialismo afecta tanto las estructuras sociales como la mente y la identidad de las personas, abriendo el camino a nuevas formas de pensar la libertad, la cultura y la resistencia. Nuevamente, poner en alto esta articulación de las carreras de arte y las carreras de sociología, ¿no es cierto?, que nos permiten no solamente un debate teórico, sino mostrar cómo desde nuestra propia perspectiva reflejamos gráficamente el pensamiento de Fanon. Muchas felicidades y doy por inaugurado este evento. Muchas gracias. Ahora tenemos las palabras de alusión al centenario de Frantz Fanon que nos va a compartir Eduardo Paz. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Praxis que se ha dado a la tarea, en este caso, de impulsar esta exposición, ¿no?, artístico-social en homenaje al centenario de Frantz Fanon, ¿no?, y que permite además apuntar algunos aspectos que creo que son imprescindibles. El Grupo Praxis es un grupo
de estudiantes de varias carreras de la universidad que han ido desarrollando una serie de actividades, ¿no?, vinculadas a la cultura, a la política, a la teoría, a la práctica, y que en varias actividades han podido desarrollar iniciativas realmente valiosas en una universidad en crisis, en una universidad debilitada en términos de las tareas que le corresponden de desarrollar iniciativas como esta, ¿no?, y como otras que está haciendo el Grupo Praxis, que significa pues mover la conciencia, mover el pensamiento, impulsar al debate, impulsar a la reflexión, ¿no? El Grupo Praxis ha desarrollado ya un importante trabajo de recuperación del pensamiento de Sergio Almaraz, ha hecho una serie de actividades y está presentando un libro también vinculado a esto que recoge, ¿no?, ideas de jóvenes, ¿no?, que están releyendo a Sergio Almaraz y que permite pues introducir una serie de visiones críticas de la propia realidad y de la historia, ¿no? El Grupo Praxis, junto a la carrera de Sociología y algunos docentes de Antropología, impulsamos también la formación del colectivo Fanon, un colectivo Fanon que vaya más allá de lo universitario y abarque a otras instancias de la vida del país, ¿no? Se convocaron a las organizaciones afrobolivianas, ¿no? Se hicieron participaciones para recuperar, reflexionar sobre el pensamiento de Frantz Fanon en varias ferias del libro. Hubo un seminario muy largo de estudio de Frantz Fanon, ¿no? Y aquí viene ese enlace, ¿no?, cómo se puede enlazar, ¿no?, el pensamiento de Almaraz con el pensamiento de Frantz Fanon, ¿no? Frantz Fanon, en su obra más importante, como es Los Condenados de la Tierra, tiene un prólogo que es imprescindible leerlo, que es de Jean-Paul Sartre, en su momento un filósofo de moda y un filósofo importante, de una visión también crítica a Occidente, al capitalismo, y que lo importante aquí es cómo, ¿no?, alguien del pensamiento eurocéntrico como Sartre se somete y asume las tesis de Frantz Fanon. Y es interesante también recordar que la lectura que tiene Sergio Almaraz de Frantz Fanon es importante también para la relectura de la propia realidad boliviana. Por tanto, estas tareas que va cumpliendo el Grupo Praxis son pues muy valiosas y que merecen la mayor atención y el mayor apoyo, ¿no? También están desarrollando una tarea de una reconstrucción del Bicentenario en base a varias entrevistas, ¿no? Entonces quiero destacar esto en primer lugar, ¿no?, el papel que está jugando este grupo, ¿no?, que es una iniciativa valiosísima en el contexto de una universidad, como les decía hace un momento, que no está cumpliendo las tareas que le corresponden como tal. En segundo lugar, quisiera hacer una referencia también a la importancia de una actividad en la cual, ¿no?, estando presente aquí el decano de la Facultad de Sociales, el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes y el maestro Aruquipa, que se ha permitido junto con el Grupo Praxis organizar esta exposición, que tiene un sentido mucho más profundo aún, porque es posible inspirarse en Fanon y en la lucha de Fanon para poder mostrar bajo la propia iniciativa y la propia creación artística de jóvenes, ¿no?, y menos jóvenes también seguramente, como el propio profesor, que nos muestran, ¿no?, lo que es la lucha, lo que es el sufrimiento, lo que es, ¿no?, el enfrentar realidades de colonialismo, ¿no? Y para terminar, quisiera hacer algunas referencias que yo me había propuesto desde que me invitaron a poder participar de este programa. Y quiero referirme dónde está, ¿no?, la actualidad del pensamiento de Frantz Fanon hoy. Él, que fue un luchador por la
liberación y la independencia de Argelia frente al imperialismo francés, la independencia africana frente al imperialismo europeo, ¿no?, que habían colonizado todos esos pueblos negros y árabes de África, ¿no?, y que, siendo él un profesional, un psiquiatra negro formado en Francia, cuando va a Argelia comienza a entender la realidad más profunda del colonialismo y de la barbarie francesa, que no es otra que la que hoy día vive el pueblo palestino con las acciones que toma el sionismo israelita apoyado por las potencias europeas y norteamericanas. Yo creo que aquellos estudios, aquellas reflexiones de Fanon sobre la lucha, la rebelión, la resistencia, la violencia, la liberación y la esperanza están presentes hoy en lo que hacen los pueblos del mundo y particularmente el pueblo palestino, que sufre esa masacre tan brutal, ¿no?, que está prácticamente generando el intento de generar el genocidio y la definitiva extinción de un pueblo con una tradición tan antigua como es el pueblo palestino. Creo que debe inspirarnos, ¿no?, hoy el pensamiento de Fanon a ver una línea de denuncia del colonialismo, las formas de masacre de los imperialismos, ¿no?, el holocausto, ¿no?, la persecución, la eliminación, que denuncia con tanto detalle y profundidad Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, y particularmente en un libro apasionante también como es La Sociología de la Liberación, ¿no? Creo que hoy más que nunca el pensamiento de Fanon debe encarnarse en la lucha de los pueblos contra los imperialismos, contra el capitalismo y por la liberación plena de los pueblos. Y quiero en este momento hacer un homenaje al pueblo palestino que está sufriendo esa barbarie por parte del sionismo israelita y de sus aliados, los imperialismos europeos y norteamericanos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del director de la carrera de Sociología. También quisiera agradecer a las dos editoriales que están aquí a la vueltita saliendo por la puerta, Rincón Ediciones y a la editorial Autodeterminación, que producen textos de teoría crítica, política, filosofía y obviamente tienen también algunos ejemplares de la obra de Fanon. Me gustaría invitar ahora a Edwin, que es el representante del Grupo Praxis, que nos va a exponer un poco de la agenda que tienen esta semana. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a nuestras autoridades, al licenciado Raúl España, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al doctor Mario Yurra, decano de la Facultad de Artes y Arquitectura, al licenciado Eduardo Paz y al maestro Max Aruquipa, quienes también han estado apoyando para la realización de este evento. Lo que habíamos señalado es la agenda Fanon, y prácticamente implica, como decía el licenciado Eduardo Paz, un conjunto de actividades que se han ido realizando en base al centenario para recordar y homenajear al autor que se señala, ¿no? Frantz Fanon, un escritor revolucionario, nos interpela y nos permite cuestionarnos y reflexionar sobre aspectos muy cotidianos, que creo que es lo importante. En base a ello es que se fueron estableciendo un conjunto de actividades, y la exposición artística social que presentamos el día de hoy es parte de la agenda Fanon en ese sentido. A partir de ello es que también en esta idea de relacionar y de reflexionar es que se fue tejiendo con el maestro Max Aruquipa la presentación de una exposición artística social en homenaje a Frantz Fanon, bajo la idea de un poquito mencionar la relevancia, el vínculo y la relación entre el arte, lo social y lo cultural, ¿no? El arte no es algo aislado, no es algo separado, sino que también forma parte de procesos históricos determinados, y bueno, cada diálogo y cada
cada plática con el maestro Max ha sido muy interesante, en el caso de mi persona, que es lo que puedo mencionar, y cómo a través de ahí se ha ido tejiendo, ¿no?, el apoyo de los mismos compañeros de artes plásticas, Abel, Cristian, Ángel, Gabriela, que está por acá también, quienes han apoyado al montaje de las obras y quienes han apoyado también el proceso. Entonces, mi persona como representante también y parte del Grupo Praxis, quiero agradecer a todos y a todas quienes han hecho posible este evento y a quienes también nos acompañan el día de hoy y que también nos puedan acompañar a las otras actividades que se vienen en la semana. El día de mañana tenemos un espacio para compartir una sesión de colonial con Luis Garnica. El día miércoles vamos a tener un evento diálogo donde va a estar el maestro Max Aruquipa, va a estar Luis Tapia también, va a estar Reinaldo y un docente más de artes, donde vamos a empezar a hablar de estas relaciones entre arte, época de Fanon, la actualidad, entonces desde un punto de vista más dialógico. Para el día jueves tenemos también dos eventos, uno que es un conversatorio también de las influencias de Fanon, donde nos va a acompañar Carlos Mamani y también Tania Patiño, quien nos acompaña también el día de hoy, y vamos a compartir la segunda presentación de un pequeño libro que hemos sacado como Praxis, que es Breves Albores desde Almaraz, donde hemos querido rescatar crónicas. El grupo está convencido que un poco tenemos que ir desde abajo, recolectar estas ideas, estas opiniones y estas vivencias, por así decirlo, en relación a los autores que leemos, a las experiencias que tenemos, que eso es como el punto base del análisis social que realiza también la sociología. Y para el día viernes lo que vamos a hacer es, antes de la clausura, mostrar partes, clips y videos de otro proyecto que ha realizado el Grupo Praxis, donde ha estado Ricardo Trujillo y Luis Garnica dirigiendo, junto a Hernán Pruden, docente de la carrera de Sociología, que era realizar entrevistas a especialistas, ¿no?, de las ciencias sociales, conocedores sobre la política y partir desde su experiencia de ellos en la política. Entonces, Hernán Pruden le dio ese toque y nos parece que ha sido muy importante, y para el día viernes va a haber como unos clips del producto que se ha logrado realizar. Bueno, quiero agradecer, muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos una tremenda semana en homenaje a Fanon, con actividades realmente importantes que articulan arte, crítica, historia, lectura crítica también y autorreflexiva. Me gustaría compartir otra cita con ustedes. El colonialismo no se comprende sin la posibilidad de torturar, de violar o de matar. La tortura es una modalidad de las relaciones entre ocupantes y ocupados. Y por eso esta sala de exposición titula Actos de Liberación. Y bueno, con esta pequeña introducción me gustaría darle la voz al profesor, al maestro Max Aruquipa, y que nos pueda brindar por favor algunas palabras. Buenas noches, señor decano Mario y jefe Guerrero. Yo humildemente soy un profesor de artes gráficas, hace tiempo ya maestro por ahí. En plena colonia que vivimos, o seguimos desesperados para liberarnos, pero el grabado ha sido para mí un ejercicio noble, sencillo para liberarnos. O sea, voy a tomar algunas palabras de Picasso, que en una ocasión visita en París en un taller, donde amablemente le invitan, por curiosidad en sus cansancios de pintor, entra y le invitan a que trabaje ahí, y al final resultó ser una parte que se había olvidado, y él dijo que el grabado era una especie de retornar a la juventud permanente. Entonces esas palabras fueron claves para entender la validación de las artes gráficas, que hoy por hoy
siempre ha estado relegado a un segundo plano. El grabado es un arte demasiado directo para asumir este rol, y claro, con Fanon se coincide en esas actividades de descolonizar desde las esencias de las culturas, ¿no? En esos textos habla de liberarnos de la cultura, o sea, sus mujeres eran vendadas o tenían su capucha, no sé cómo llamarlo, de las mujeres árabes. Entonces jamás quisieron sacarse, eso fue uno de los motivos. Después las radios clandestinas también, ¿no? Entonces, ¿qué estaban buscando para liberarse? Un encuentro entre ellos de esa cultura milenaria que ellos tenían. Y lo mismo pasa en Bolivia. O sea, si hemos sido colonizados desde las culturas ancestrales, hubo peleas entre ellos también, entre el Inca, toda esa historia sabemos, pero siempre ha sido una rebeldía permanente, silenciosa, y o sea, sencillo el arte, tejido, el grabado popular, o alguna vez han hecho algunas imágenes, pero lo más grandioso yo veo que en Tiahuanaco es donde mayor esplendor se ha dado a la cultura de Tiahuanaco, ¿no? Ahí se puede ver el repujado de oro y plata y cobre. Entonces son imágenes que ya tenían a la par como los egipcios. Entonces es parte del grabado que nos han hecho olvidar los colonizadores, ¿no? Nos han impuesto, nos han evangelizado con las imágenes o imágenes cristianas que posteriormente da a la República. Entonces ahí nos hemos quedado estacionados. Pero también hubo momentos en que la historia de Bolivia tiene que ver mucho en todos los movimientos de la Guerra Fría, por ejemplo, que nos toca vivir, que estamos otra etapa de su rol está tomando la humanidad, y yo creo que al unirnos la teoría y la praxis, como el compañero ha manifestado en su proyecto, me parece ideal, porque la universidad en este momento carece de una teoría clara. Hasta se han atrevido a decir que se podía cerrar algunas carreras que no tienen respuesta alguna. Entonces hay muchas cosas por qué enojarnos y también liberarnos desde este escenario, ¿no? Y la sociología es una de las actividades donde en artes nos falta, por ejemplo, para dar charlas teóricas de orientación política, inclusive, porque nuestros estudiantes no saben, van a salir obreros o esclavos para la empresa privada, o van a ser creadores auténticos e inteligentes para no sufrir esta agresión. Entonces, esa colonización interna estamos viviendo actualmente. Entonces, Frantz Fanon, para mí, llega a ser uno de esos hombres libertarios que no habíamos descubierto, ¿no?, su esencia, que tiene sentido para esta época. O sea, ahí me doy cuenta que los hombres oscuros no solamente danzan o hacen deportes, tienen y han sido científicos. Y por ahí Levi Strauss ya descubrió diciendo que no había diferencia interracial, sino eran los genes de la sangre que eran la misma. Ser blanco, negro o amarillo es la misma esencia, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro tampoco hay artistas menores ni mayores, sino todos somos iguales y sigamos buscando esa libertad, ¿no? Entonces, eso sería un poquito de mi voz, digamos, medio huérfano de teorías, pero entiendo de esa manera. Soy un hombre más práctico que hacer teorías forzadas, digamos, ¿no? Gracias al camarada Edwin Choque, Grupo Praxis, y al señor decano por invitarme en el espacio, y le agradezco las palabras también de don Eduardo Paz, que brillantemente es estudioso de estas actividades, ¿no?
Gracias al público y amigos que han venido a escucharnos nuestras voces. Gracias. Bueno, es un momento emotivo y bueno, en lo personal celebro este momento de articulación de arte y teoría. Algunos compañeros me contaban del proceso de creación de los cuadros que ustedes ven ahí, y son estudiantes de arte liderados por nuestro maestro Max Arequipa, que han estado expuestos a la teoría de Fanon y todo lo que ha provocado y conmovido en su ser, en su reflexión, en su capacidad aguda de ver la realidad social también en la que vivimos, está expuesta y expresada en estas paredes. Y creo que ese es un diálogo concreto, visible, tangible, sensible, que tenemos que celebrar como universidad. Ojalá podamos gestar más espacios como estos. También agradecemos al Grupo Praxis por llevar adelante esta iniciativa, y a otros estudiantes de la carrera de artes como Abel, Ángel, Cristian, Gabriela, Natalie, que se han sumado comprometidamente con este proyecto y han decidido romper barreras hasta epistemológicas para poder exponer este tipo de obras que ustedes pueden observar y que en un momento vamos a ver a detalle. Para celebrar y para brindar, invitamos por favor al decano de la carrera de de la Facultad de Arquitectura para que pueda dirigirnos con las palabras de brindis y de honor. Muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quiero saludar y agradecer a nuestro señor decano, licenciado Raúl España, quien fue mi docente en antropología. De la misma manera acá, licenciado Eduardo Paz, al maestro Arequipa, al Grupo Praxis y a todos quienes han estado comprometidos en esta actividad tan importante de integración, de ese relacionamiento que nos pide nuestra Universidad Mayor de San Andrés, a lo que antes le llamábamos la interacción social. Para nosotros como facultad realmente es un honor este diálogo que han tenido entre la teoría y la práctica, a partir de esa percepción que han hecho producto de entender esos videos, esas lecturas de un escritor tan importante que les ha movido la conciencia, les ha llevado a una reflexión profunda, y eso a partir del manejo de la técnica del grabado, a partir de las diferentes representaciones técnicas como el linograbado, la silografía, el aguafuerte. Estoy viendo ahí serigrafías, expresar a través de esa mancha del blanco y el negro, han podido representar ese sentir, ese dolor que causa esa represión que han sentido los pueblos. El artista justamente hace eso, entender, captar esa realidad y expresarlo visualmente. Y ese ha sido un ejercicio bastante concientizador para nuestros estudiantes. Muchas veces se piensa que el arte solamente tiene que jugar el rol de hacer obras decorativas para que estén colgadas en las paredes, pero no, el arte es esa sensibilización, esa denuncia, es un documento visual que tiene que mover conciencias. El arte transforma, educa, el arte mueve conciencias, y eso es lo que han hecho nuestros estudiantes de artes, impulsados por esa motivación de sus compañeros de sociología y apoyados por acá, por decanatura, por dirección de carrera. Esperemos que esta no sea la única experiencia y que sigamos teniendo, señor decano, esas actividades conjuntas para engrandecer a nuestras facultades, a nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Quiero agradecer esa participación que han tenido los compañeros de la carrera de Artes Plásticas, algunos de diseño gráfico, para mostrar toda esta producción visual. Esto es lo que hacemos nosotros desde el interior de nuestros talleres. Y qué mejor espacio para poder expresar toda esta producción artística. Espero que este trabajo que han desarrollado sea del aporte que han esperado acá en nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Y por eso permítanme hacer este brindis de honor en homenaje a estos jóvenes docentes
que han promovido esta actividad, este diálogo entre la teoría y la práctica. Salud, muchas felicidades. Salud. Salud. Salud.